Vamos a comenzar en el capítulo 25 o la página 25, dispense. Vamos a leer de algunas lecciones sobre la obediencia. La Biblia tiene muchas lecciones de obediencia y muchas de desobediencia. Y podemos ver la consecuencia de la desobediencia como podemos ver las bendiciones de la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios está con nosotros, está al lado de nosotros. Cuando nosotros nos rebelamos, automáticamente nos rebelamos en contra de Dios, o Él lo considera como una rebelión. Y como les he dicho en otras ocasiones, la rebeldía o rebelarnos en contra de Dios no es cuando hacemos algo grande o tremendo que nos califica como rebeldes. A veces Jesús dijo una palabra en el Nuevo Testamento, dijo, son las zorras pequeñas las que destruyen la viña. Las zorras pequeñas, queriendo decir que son aquellas cosas pequeñas que nos destruyen. Nosotros nos cuidamos de las cosas grandes. Nosotros escuchamos la convicción del Espíritu Santo cuando son cosas mayores. Y el mayor del tiempo obedecemos porque sabemos, eso no se hace, eso ni lo consideramos hacerlo, ¿ve? Pero hay cosas pequeñas que nos causan a desobedecer, que no les ponemos atención y por eso vienen a ser dañosas, porque no las consideramos como desobediencia. ¿Ok? Y esto es muy importante que nosotros aprendamos esto, que son aquellas cosas pequeñas que no consideramos como desobediencia, nos están destruyendo. ¿Ok? Por ejemplo, hay ocasiones cuando Dios nos indica por medio de convicción de hacer algo y lo disimulamos. O en otras palabras, lo desobedecemos. Puede ser en un momento convicción de orar, convicción de llamarle a alguien y darle una palabra de ánimo. Puede ser convicción de orar por alguien, el vecino o alguien, especialmente nuestros enemigos. Puede ser cualquier cosa que consideramos pequeña, que Dios nos habla y nos indica que hagamos aquello en ese momento y normalmente lo dejamos para después. Ahorita no puedo, Señor, porque estoy ocupado haciendo algo. Normalmente la televisión nos roba mucho tiempo, ¿verdad? Y la televisión no es mala, pero cuando toma el lugar primero, en lugar de Dios, es muy dañosa. Hay muchos programas que se pueden calificar como programas de familia, que no hay muchos, dije muchos, pero no. Hay pocos, pero sí los hay, ¿verdad? Y usted, como cristiano, tiene que decidir qué es lo que usted selecciona para ver. No qué es lo que su carne le gusta, sino lo que es aceptable para usted como cristiano. Hay muchas razones cuando Dios nos habla. Hay veces que nos habla durante un programa de televisión, durante un juego de sports, deportes, Él nos puede hablar, cambia esa cosa, cámbialo de ahí. Pero es el tiempo más interesante de su carne, es la cosa que más le gusta a su carne y usted lo disimula, usted no lo hace. Esa es desobediencia, hermanos, delante de Dios. Y eso es contristar al Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Contristar al Espíritu Santo de Dios. Dios constantemente nos dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo constantemente nos
esté poniendo convicción de las cosas que hagamos y no hagamos. Consideramos las cosas que no debemos de hacer más que las que debemos de hacer. ¿Okay? Las que debemos de hacer tienen que ver con lo espiritual. Las que no debemos de hacer tienen que ver con la carne. Y quizás hasta cierto punto nos cuidamos de esas cosas de la carne. Pero las cosas que dice Pablo en la Biblia, que son las que matan, son las internas, son las cosas pequeñas, como cuando Dios nos indica que hagamos tiempo para orar, que hagamos tiempo para leer la Biblia, que hagamos tiempo para testificar, que hagamos tiempo para llamarle a un enfermo, a cosas así que no consideramos tan serias, pero son más serias que las otras cosas. ¿Okay? Las otras cosas de la carne es producto de lo que está interno en usted, lo que está pasando en su vida, ¿ok? Normalmente, si usted está viviendo una vida dedicada a Dios, usted no va a tener problema con cosas en la televisión que no son aceptables y usted muy rápido va a cambiar el canal, ¿verdad? Yo no sé si usted lo hace, yo lo hago. Por eso nos dan un remote ahora, ni tenemos que levantarnos e ir a cambiarlo, fíjese. Todo lo que tenemos que, pum, pum, nomás le puchamos un botón y ya se cambió. Lo puede, y no lo mute, ¿cómo se dice? No lo enmudezca nomás para que no se oiga. Porque sus ojos todavía están pelones ahí, ¿verdad? No lo haga. Cambie el canal. Cambie el canal, ¿ok? Ok, pues estamos hablando de muchas cosas que son desobediencia. Algunas lecciones sobre la obediencia. Tarde o temprano, los que sirven a Dios deben tener un encuentro con la autoridad en el universo, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. ¿Cómo puede uno servir y obedecer a Dios si jamás ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios? Esto es más que un simple asunto de enseñanza o doctrina, porque una enseñanza puede ser abstracta. Algunos creen que es muy difícil saber obedecer a la autoridad, pero si hemos tenido un encuentro con Dios, la dificultad desaparece. No hay nadie que obedezca a la autoridad de Dios sin que la misericordia de Dios descanse sobre él. Aprendemos, por lo tanto, algunas lecciones. Tengamos un espíritu de obediencia. Y eso tiene que ver con cada individuo. No es algo que Dios, ayúdame para tener obediencia. Oh Dios, hazme que tenga obediencia. No. Es directamente en usted y yo. Dios pone la responsabilidad a nosotros. Nosotros obedecemos o desobedecemos. ¿Ok? So, no se haga espiritual en ese momento y pídale a Dios, es que yo no puedo hacer, Dios, ayúdame, hazlo por mí. Y no lo va a hacer Dios, ¿ok? Porque es algo que nosotros podemos hacer ahora. Si es algo que no podemos hacer, Dios nos ayuda, ¿ok? Pero Dios sabe y conoce el corazón de cada uno. Y Él sabe lo que podemos nosotros resistir. Por eso Pablo dijo, Dios no te va a dar nada que tú no puedas resistir. Que no te da la salida, que no te da la fuerza para que tú resistas aquello. O sea, no podemos echarle la culpa a nadie, porque no nos deja salida a Dios. Nos dice, Dios no te va a dar nada que tú no puedas resistir y que tú no puedas pasar. No le podemos echar la culpa a Dios ni a nadie más, ni a la iglesia, ni al pastor, ni al esposo o a la esposa. Decir, no, si no fuera por esto, yo lo podría hacer, pero no, con esto no puedo. No es así, ¿verdad? Así que, número 2, practiquemos la obediencia. Algunas personas son como los salvajes que simplemente no pueden obedecer. Pero los que se han ejercitado en la obediencia no se sienten obligados, sea cual fuere el lugar en que se les ponga. Con toda naturalidad pueden vivir una vida obediente. Y déjeme decirle que esto tiene que ver con el amor
que usted tiene a Dios y el temor de Dios en usted. No lo puede hacer de otra manera. Es decir, es el agradecimiento que tenemos con Dios por lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, que nos causa a ser fieles a Él. Es como un matrimonio, hermanos. Pablo usa mucho el matrimonio en lo espiritual. La razón es porque cuando menos tenemos una idea que es para serle fiel a su compañero o su compañera, usted tiene que amarlo más que los deseos que usted tenga de ser infiel. ¿Me entiende? No lo puede hacer porque se dice, no, yo voy a amarrarme los pantalones y no voy a caer en esto porque tarde o temprano va a caer. Pero es el amor que usted tiene para su pareja que le quita de que usted caiga, porque ni siquiera tiene deseos de otra persona, porque el amor que tiene para su pareja es muy intenso y no hay lugar para nadie más en su vida, ¿me entienden? Ese es el amor que debemos de tener a Dios para no caer, que lo amamos tanto que no lo ofenderíamos por ninguna razón. Esto ofende a Dios, yo no lo quiero, ¿entiende? No es la carne, hermanos, no es la fuerza natural la que nos ayuda a evitar estas cosas, es el amor que tenemos a Dios, es la dedicación que hemos dado a Dios, el entregamiento que hemos dado a Dios, que Él tiene presidencia en nosotros, que Él es primero, que Él es segundo y tercero y todo en nuestras vidas. Por eso Dios lo dijo muy simple en la Biblia, dice, o me amas con todo tu corazón o no me amas. Es decir, no acepto a medias. Y ese es Dios, no acepto a medias. Y yo estoy seguro que su pareja tampoco acepta su amor a medias cuando usted se siente bien y cuando usted le da gana. No, ¿verdad que no? No, mijito, me vas a amar a todo tiempo. Mira, ahí está la puerta. Ajá. Sí, ese es el amor que tenemos uno para con el otro, ¿verdad? Ese es en la carne, ¿ok? Esa es la carne. Pero si vamos a ser fieles, tenemos que amar a esa persona más que a uno mismo. Yo doy mi vida por ella, por él. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ese es el amor verdadero, hermano. Todo lo demás es falso, ¿ok? Todo lo demás es falso. Ok. Aprendamos a ejercer, número 3, aprendamos a ejercer la autoridad delegada. El que trabaja para Dios necesita no solamente aprender a obedecer a la autoridad, sino también aprender a ser la autoridad delegada de Dios en la iglesia y en el hogar. Una vez que hayamos aprendido a estar bajo la autoridad de Dios, nos estimaremos como nada, incluso después que Dios nos confíe mucho. Algunos aprenden solamente la obediencia y no saben ejercer la autoridad como se los envía a trabajar en algún lugar. Es necesario aprender a estar bajo autoridad, como así también a ejercerla. La iglesia sufre por causa de muchos que no saben obedecer, pero es igualmente perjudicada por causa de algunos que no han aprendido a estar en autoridad. Los dos trabajan, ¿ok? La autoridad, como someterse a la autoridad. Y es más, no podemos ser autoridad hasta que no aprendemos a someternos a la autoridad, ¿ok? So, si usted quiere ser autoridad un día, aprenda a someterse a la autoridad primero. ¿Ok? El capítulo 8 en el libro, casos de rebelión en el Antiguo Testamento. La rebelión de Cam, uno de los hijos de Noé. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda.
Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos, sus dos hermanos, que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandecea Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. La maldición de un padre era y sigue siendo tan importante y tan poderosa, para bien o para mal. Yo creo que como hijos lo que más debiéramos de desear es la bendición de nuestros padres. Porque es, bueno, la Biblia nos enseña que el obedecer a nuestros padres o honrar a los padres nos alarga la vida. Es tan importante así. Ahora hemos visto y estamos viendo cómo la desobediencia se demuestra en el hogar por los mismos hijos, que desde pequeñitos empiezan a rebelarse en contra de los padres, y los padres comienzan en esa edad a ver maneras de tener a sus hijos en paz con ellos. No era así cuando yo estaba creciendo de niño y aún de joven. Era muy diferente. Se ha perdido la honra a los padres en el hogar. Es muy raro el hogar que yo he visitado o que yo conozco donde los padres se respetan. Muy, muy difícil. Y yo digo que esta es una pérdida grande entre la familia, porque por ello ha entrado mucho perjuicio al hogar. Desgraciadamente los hijos se pierden por esa misma razón, porque no les hemos enseñado a obedecer o ser obedientes. Nos han enseñado en lo moderno que a los hijos ya no se castigan como nos castigaban a nosotros, que a los hijos solamente se les habla de una manera para que ellos puedan entender, y no es lo que enseña la Biblia, y no trabaja, hermano, no trabaja. Uno de mis hijos y su esposa enseñaban a su hijo, nos enseñaban a nosotros, un tiempo estábamos trabajando juntos y ellos decían: nunca le digas no a mi hijo porque él no sabe esa palabra no. ¿Qué? No. Nunca se le dice a un niño no. Y qué raro, ¿verdad? Pero es lo que aprenden, es lo que los psicólogos, yo creo que así les dicen, psychology, es lo que les enseñan, que eso es lo recto. No le digas no a la criatura porque lo dañas. Su entendimiento se daña. ¿Usted cree? ¿Es la palabra más importante en la Biblia? No. Bueno, ojalá que lo vas a desborrar, ¿ok? No quiero que... Aleluya. El fracaso de la autoridad delegada pone a prueba la obediencia. En el huerto del Edén, Adán cayó. En la viña, Noé también fue derrotado. Pero por causa de la justicia de Noé, Dios salvó a su familia. En el plan de Dios, Noé era la cabeza de la familia. Dios puso a toda la familia bajo la autoridad de Noé y también puso a Noé por cabeza del mundo de aquel tiempo. Fíjese bien. Pero un día Noé se embriagó en su viña
y quedó descubierto en medio de su tienda. Cam, su hijo menor, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. En una de las traducciones de la Biblia dice que él se burló de su padre. Y fue como burla a decir a sus hermanos: ¿a qué no sabe que habían de ver ahí a mi padre estar completamente desnudo? Y esto era una deshonra grande para su padre. Vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. En lo que a la conducta de Noé respectaba, ciertamente el acto mal. No debió haberse embriagado, y eso lo sabemos, pero Cam no vio la dignidad de la autoridad. La autoridad sigue siendo autoridad. Aunque hagan cosas indebidas, siempre sigue siendo la autoridad. ¿Ok? Por eso en el hogar, quizás como hijos, no veamos a papá y a mamá perfectos, tienen sus problemitas, pero siguen siendo la autoridad. Amén. Siguen siendo la autoridad y tiene que respetarlos. De acuerdo a Dios, usted tiene que guardarle respeto, no importa lo que usted piense de ellos. ¿Ok? El padre es la autoridad instituida de Dios en el hogar. ¿Ok? Pero la carne se deleita en ver un defecto en la autoridad con el fin de eludir toda restricción. Cuando cambió la conducta impropia de su padre, no tuvo ni el más leve sentimiento de vergüenza o pesar, ni procuró tampoco encubrir la falta de su padre. Esto revela que Cam tenía un espíritu rebelde. Él mejor descubrió. Y la Biblia nos enseña que nos cubramos, que cubramos nuestras faltas unos a otros. No que los descubramos. Pero en lo común y en lo normal, la gente le gusta descubrir las faltas de alguien más. Amén. Le gusta descubrir las faltas de alguien más. Como que esto les levanta a ellos, como cuando subajando a alguien, ellos se elevan. Y esto es un error muy grande de ver las faltas de alguien, porque la Biblia nos enseña que cubramos las faltas uno de los otros, ¿ok? Aún pecados, dice que los cubramos, es decir, oremos por esa persona en lugar de descubrirlo y juzgarlo, ¿verdad? Más bien salió y habló con sus hermanos. Ve, ahí está él descubriendo aquella cosa. Él podía haber hecho lo que sus hermanos hicieron. Él podía haber agarrado la sábana y irse para atrás, de espalda, y cubrirlo, ¿verdad? Como hicieron sus hermanos. Pero él no lo hizo. En lugar, fue y lo descubrió. Y esta era una ofensa grande, señalándoles la fealdad de su padre y añadiendo así sobre sí mismo el pecado de la injuria. Notemos, sin embargo, cómo manejaron Sem y Jafet la situación. Ellos entraron en la tienda caminando para atrás, evitando así ver la desnudez de su padre, y lo cubrieron con la ropa que se habían puesto sobre sus hombros. Se ve pues que la falta de Noé fue una prueba para Sem, Cam y Jafet, y Canaán, el hijo de Cam. Ella reveló quién era obediente y quién era rebelde. La caída de Noé reveló la rebelión de Cam. Después de que Noé despertara de su embriaguez, profetizó que los descendientes de Cam serían malditos y que vendrían a ser siervos de los siervos de sus hermanos. El primero que en la Biblia llegó a ser esclavo fue Cam. 3 veces se pronunció la sentencia de que Cam sería esclavo. Esto quiere decir que el que no se somete a la autoridad será esclavo del que sí la obedece. Wow. Sem sería bendito
hasta nuestro Señor Jesucristo descendió de Sem. Y Jafet fue destinado a predicar a Cristo, y así es como las naciones que hoy difunden el Evangelio pertenecen a los descendientes de Jafet. El primero en ser maldito después del diluvio fue Cam. Como no conoció la autoridad, fue puesto bajo autoridad durante las generaciones futuras. Todos los que desean servir al Señor necesitan tener un encuentro con la autoridad. Nadie puede servir en el espíritu de anarquía. ¿Ok? Y esto es porque afecta mucho en la iglesia cuando hay rebelión. Una sola familia puede destruir una iglesia con su rebeldía, porque la rebeldía es así, como es respaldada por el diablo y el diablo la usa. Una persona en rebeldía no se conforma con estar en rebeldía, sino que empieza como una cizaña, ¿verdad? ¿Saben lo que es cizaña? Como una cizaña, empieza a desparramar esa rebeldía. Y así muchas veces las iglesias sufren, muchas iglesias se dividen, muchas iglesias se destruyen completamente. Yo conozco en mi tiempo de cristiano, varias iglesias que se destruyeron por medio de chisme y por medio de juzgar unos a los otros y por medio de desobediencia, totalmente desobediencia, rebelándose en contra del pastor, de la autoridad y todo lo que es de Dios. ¿Ok? El fuego extraño ofrecido por Nadab y Abiú. Levíticos 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Fíjese bien, 2 hijos de Aarón que eran usados para ayudar a Aarón en el templo, pero ellos decidieron de sí mismos hacer algo que Dios no les mandó que hicieran. Y aquel mismo fuego que ellos encendieron para ofrecérselo a Dios, les quemó y los mató. Vemos otro lugar de rebelión, es los hijos de Elí. ¿Se acuerdan los hijos de Elí? El profeta que crió a Samuel. Sus hijos de él hicieron lo mismo en el altar y murieron ahí los 2 hijos. Y cuando le dieron la noticia a Elí que sus hijos habían muerto en el altar, él cayó muerto también. Esta es la rebelión, ¿ok? Porque fueron quemados Nadab y Abiú, como da que pensar la historia de Nadab y Abiú. Ellos servían como sacerdotes, pero no porque fueran personalmente rectos, sino porque pertenecían a la familia que Dios había escogido. Fíjese bien. Dios había puesto a Aarón por sacerdote y el aceite de la unción había sido derramado sobre su cabeza. En todos los asuntos del servicio, Aarón era el jefe. Sus hijos eran simplemente ayudantes que servían junto al altar, obedeciendo órdenes de su padre. Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón sirvieran independientemente, sino que los puso bajo la autoridad de su padre. 12 veces se menciona a Aarón y a sus hijos en Levítico. 8. En el capítulo siguiente vemos que Aarón ofreció sacrificios con sus hijos, ayudándole a su lado. Si Aarón no hacía ningún movimiento, sus hijos tampoco debían moverse.
Todo comenzaba con Aarón, no con sus hijos. Si ellos se aventuraran a ofrecer sacrificios por sí mismos, ofrecerían fuego extraño. Fue precisamente esto, sin embargo, lo que hicieron Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ellos creían que podían ofrecer sacrificios por sí mismos, así que los ofrecieron sin que Aarón se los ordenara. Aquí podemos ver que muchas veces nosotros pensamos que si es algo para honrar a Dios, lo podemos hacer. Mucha gente se atreve a hacer ministerio sin estar bajo la autoridad. Hemos tenido problemas aquí en la iglesia con personas así, que sienten que ellos son espirituales como todos los demás y ellos pueden hacer sus ministerios como ellos quieren y no están bajo la autoridad de la iglesia y la autoridad de Dios. Esto es muy peligroso, ¿ok? Mucha gente piensa que ellos son tan espirituales como los demás, y yo no tengo duda de lo que lo sean, y que ellos pueden hacer también o comunicarse con Dios como lo podemos hacer todos los demás. Eso yo no lo dudo, pero Dios tiene orden. Y cuando una persona se mueve sin la orden de Dios, está en peligro de morir o de ser rechazado de Dios. Podemos ver a Saúl. Saúl era un hombre, un rey que Dios había escogido. Era el primer rey que Dios escogió. No fue Samuel el que lo escogió, fue Dios. Le dijo, ve a este joven. Yo lo he escogido para ser rey. Pero este rey, este joven, desobedeció. Hizo cosas que Samuel no le dijo que hiciera. Y Dios lo despidió como rey. Y no solo eso, lo mataron y todo terminó con él. Es algo delicado, hermanos. La desobediencia, especialmente en el reino de Dios, en las cosas de Dios, es tan importante que nosotros entendemos esto porque estamos tratando con cosas espirituales, ¿ok? No son cosas de la carne, son cosas espirituales que tratan directamente con Dios. Y Dios no toma estas cosas ligeras, las toma serias y siempre va a juzgarlas y siempre va a dar lo merecido por aquella desobediencia. Fuego extraño significa servir sin haber recibido órdenes, servir sin obedecer a la autoridad. Nadab y Abiú habían visto a su padre ofrecer sacrificios. Para ellos esto era muy sencillo. Así que supusieron que podían hacer lo mismo. En lo único que pensaron fue en si eran capaces o no de hacer lo mismo. No vieron al que representaba la autoridad de Dios, que era su padre. Y esto es muy importante, ¿ok? El servicio es iniciado por Dios. Aquí nos enfrentamos a un problema bastante serio. El servir a Dios y el obedecer y el ofrecer fuego extraño parecen ser muy semejantes y sin embargo no hay ninguna relación entre el uno y el otro. El verdadero servicio es iniciado por Dios. Cuando el hombre sirve bajo la autoridad de Dios, es aceptado debido a eso mismo. El fuego extraño tiene su origen en el hombre y no requiere conocer la voluntad de Dios ni obedecer su autoridad. Es enteramente hecho por el celo del hombre y termina en la muerte. Si ocurre que nuestro servicio y trabajo está cada vez más muertos, es tiempo de que le pidamos a Dios que nos ilumine para ver si servimos en el verdadero principio del servicio o si lo hacemos según el principio del fuego extraño. Hay muchas ideas, hermanos, que el hombre tiene. Y es muy fácil caminar en las ideas humanas.
y salirnos de la autoridad de Dios y desobedecer lo que Dios ha mandado. La seriedad es esta, que podemos nosotros iniciar a hacer algo que en lo natural parece ser bien. ¿Cómo no le va a agradecer a Dios que usted vaya a visitar a un enfermo? Vamos a suponer. Usted va a visitar a un enfermo, está enfermo y necesita visitas. Usted siente que esa es una buena idea, pero no es lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Ok? Vamos a suponer, usted es líder aquí en la iglesia, usted tiene responsabilidades aquí en la iglesia, pero usted decide ir a visitar a un enfermo porque está enfermo. Y usted pensó que era buena idea. ¿Qué tiene de malo eso? Lo malo es que usted fue a hacer un acto bueno en desobediencia. Y no es tan bueno cuando usted lo hace en desobediencia. ¿Ok? Supongamos que papá le manda a hacer un mandado y usted decide ir a hacer otra cosa. ¿Ok? Y usted dice, no tiene nada de malo. Yo voy a hacer algo que no es malo, es bueno. Pero no es lo que su papá le mandó que hiciera. Entonces, cuando esto resulta, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya se sabe en el hogar que usted desobedeció las órdenes de papá, papá le dio las llaves del carro para que fuera a la tienda, pero usted decidió irse a visitar unos amigos que al cabo en un ratito los visita y luego se viene, va a la tienda y luego viene y ¿fuiste a la tienda, mijo? Sí, papá. Sí, ya regresé. Aquí está lo que me pediste que trajera. Y todo está bien, hasta que papá se da cuenta que se fue a visitar a los amigos. Entonces, ¿qué pasa? Hay castigo, ¿verdad? Ajá. Hay papá, o dice George. Cuando menos ya no le va a confiar las llaves, ¿verdad? Cuando menos. Pues si no, hasta que tú aprendas a obedecerme y hacer lo que debes de hacer. ¿Ok? Con Dios es más serio, hermanos, porque son cosas espirituales que tienen que ver con vida y muerte, ¿ok? El servicio es iniciado por Dios. Ya se me olvidó dónde me quedé, pero vamos a repetir esto, si en el caso lo repito. Aquí nos enfrentamos a un problema bastante serio. El servir a Dios y el ofrecer fuego extraño parecen ser muy semejantes y sin embargo no hay ninguna relación entre uno y el otro. Ya lo leímos, pero yo creo que había un propósito de leerlo otra vez porque lo que estamos hablando es de hacer algo, algo que es bueno o algo que está entre la autoridad, pero lo hacemos diferente. Déjeme explicarle. Por ejemplo, si usted se le pide que haga algo aquí en la iglesia, ¿ok? Y la autoridad, quien sea el pastor, o sea uno de los líderes, quien sea, le pidió a usted que hiciera algo, le dijo, mira, quiero que hagas esto, que limpies aquí usa, bueno, por ejemplo, este púlpito era muy bonito años atrás, ¿ok? Ya no está muy bonito. Porque cuando se le pedía a la gente, mira, límpiase el púlpito y cuando lo limpies no uses furniture polish, ni ningún jabón ni nada. Usa agua solamente. Usa agua para limpiarlo. Es todo. Pero la gente, ¿qué tiene? Yo sé que hay, este que yo uso es mucho mejor que pura agua y boom, le echaban agua y se puso todo pañoso, y ya no brilla como brillaba, ¿ve? Eso es lo que quiero, lo que está enseñando aquí, ¿verdad? Que a pesar de que es algo bueno, ¿verdad? Porque usted está haciendo algo que le pidieron hacer y usted lo va a hacer lo mejor que puede, limpiar y todo, pero no está usando lo que se le dijo
que usar. Al principio, yo no sé si todavía les dicen o no, pero al principio le decíamos a los hermanos que iban a limpiar, no usen jabón ni usen líquidos de ninguna clase, usen nomás agua con una esponja o lo que usen, así lo limpian. Ok, es solamente le quería enseñar la diferencia de una cosa y otra, ¿verdad? Estamos en la autoridad porque estamos obedeciendo y estamos limpiando el púlpito, pero lo estamos limpiando con jabón o con algún líquido que lo va a dañar, ¿me entienden? Ok, so es como un doctor si le va a hacer una operación y él decide cortarle en otras partes, ¿verdad? Le está haciendo el trabajo, pero le está cortando de más, ¿verdad? Y eso no va a trabajar, ¿verdad que no? Vamos, no trabaja. Y eso es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Que a veces creemos o estamos seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios y lo que Dios quiere, pero no estamos obedeciendo, haciéndolo como Él lo quiere. ¿Ok? Yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. Yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi tiempo, Señor. No lo decimos, pero es lo que hacemos. ¿Ok? So, esto nos afecta mucho porque es desobediencia, hermano. ¿Ok? La obra de Dios es la coordinación de la autoridad. La obra de Dios es la coordinación. Coordinación de la autoridad. Nadab y Abiú actuaron aparte de Aarón. En consecuencia, actuaron independientemente de Dios. La obra de Dios debía coordinarse bajo la autoridad. Dios quería que Nadab y Abiú sirvieran bajo la autoridad de Aarón. Notemos en el Nuevo Testamento cómo Bernabé y Pablo y Timoteo y Pedro y Marcos trabajaron juntos. Algunos tenían responsabilidades mientras otros ayudaban. En su obra Dios pone a algunos para estar en autoridad junto con otros que deben estar bajo autoridad. Dios nos llamó a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por consiguiente, debemos servir a Dios según el orden de la autoridad coordinada. ¿Okay? Esto es muy importante. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente está en rebeldía, la consecuencia de lo cual es la muerte. Todo aquel que trate de servir sin tener primero un encuentro con la autoridad ofrece fuego extraño. Cualquiera que diga, si él puede, yo también, está en rebeldía o en rebelión. Dios no solo cuida de ver que haya fuego, sino que también está muy atento o interesado en prestar atención a la naturaleza del fuego. La rebelión cambia la naturaleza de un fuego. Lo que no había sido ordenado por Jehová ni por Aarón era fuego extraño. Lo que Dios busca no es el sacrificio, sino mantener la autoridad. Por consiguiente, los hombres deben aprender a ser seguidores y desempeñar un papel secundario para siempre. ¿Okay? Esto es muy interesante y muy importante en la vida de un cristiano. Yo me temo que fracasamos mucho, tenemos muchos problemas y fallamos mucho por falta de tomar interés en la autoridad y de someternos a la autoridad. Es más fácil, todo trabaja mejor y Dios está aceptando lo que usted hace, ¿ve? Esa es la importancia. Es de que lo que hagamos lo hacemos en obediencia. Muchas veces pensamos que Dios exige excelencia y sí, todo lo que es de Dios lo debemos de hacer con excelencia o con lo mejor que podamos, pero si nos falta excelencia, si no podemos llegar, le estamos dando todo lo que podemos darle, pero no hemos llegado a la excelencia, Dios lo acepta. Más que cuando nosotros lo hacemos con excelencia, pero en rebelión. Es decir,
lo podemos hacer mejor, pero no lo vamos a hacer porque nosotros tenemos mejores ideas. ¿Para qué? ¿Ok? Esto sucede mucho en la iglesia, y la razón que sucede en la iglesia o resulta en la iglesia es porque comienza en el hogar, hermano. En el hogar, siempre todo lo espiritual que usted es, lo va a hacer en el hogar, ¿ok? Todos queremos ser espirituales en la iglesia, pero la espiritualidad no comienza en la iglesia. La espiritualidad comienza en su hogar. El respeto a la autoridad, a todo ello comienza en el hogar. Por eso Dios puso orden en el hogar. Dijo al hombre, tú eres responsable de tu hogar, tú eres responsable de tu esposa, de tus hijos. Y luego puso a la mujer responsable al hombre. Fíjese que dice la Biblia que Él hizo al hombre a su gloria, hizo a la mujer a la gloria del hombre. Fíjese bien, ya. Hizo al hombre a su gloria y a la mujer a la gloria del hombre. Hermanas, no me miren feo, pero es lo que la Biblia dice. Aleluya. Yo creo que vamos a parar aquí porque ya me están viendo mal las hermanas y... Y yo sé lo que algunas están pensando, es todo lo que necesitaba que mi esposo diera eso. Aleluya. Dios tiene orden, hermano, para el hogar. Y si nosotros no lo afirmamos y no lo practicamos y no lo ponemos en práctica, sufrimos mucho, hermanos. El hogar sufre mucho. Porque todo es por medio de orden. Sí. Se deben de someter aunque uno como varón se equivoque en ocasiones. Claro, no somos perfectos. No somos perfectos. En otras palabras, cuando usted trabaja por una persona, usted va a hacer errores, pero no lo van a correr luego, si sigue haciendo los errores una y otra, le van a enseñar la puerta, pero la mayoría del tiempo si usted es buen trabajador, le va a dejar pasar las faltas, porque tenemos faltas, ¿verdad? En el hogar el varón tiene sus faltas, pero Dios trata con él directamente. Si la mujer tiene cuidado de dejárselo a Dios, cerrar la boca, seguir siendo amable, sweet, como dicen los americanos, sweet, y deje que Dios lo arregle, porque Dios lo va a arreglar. Dios lo va a arreglar, porque Dios dice, mía es la venganza, mía es el juicio. Digo, ustedes no van a juzgar a nadie, porque Jesús vino diciendo, yo no vine a juzgar a nadie. Y nosotros caminamos en las pisadas de Jesús. Y si Él no juzga a nadie, nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie. Santiago lo puso así, dijo, ¿tú quién crees que eres para juzgar a tu hermano? En otras palabras, tú no eres nada para juzgar a nadie, pues tenemos las mismas faltas, ¿verdad? Tenemos las mismas fallas, pero Dios sí tiene orden. Y aunque hacemos errores, seguimos siendo la autoridad. ¿Okay? Así como su mayordomo, su jefe, usted no va a correrlo porque él comete faltas. No, nos salió todo mal, lo tenemos que hacer otra vez. ¿A eso te pagan? Yo trabajé en lugares donde se enojaban todos ahí. No, ahora lo tenemos que hacer otra vez. ¿Por qué no se digan esto? Pues, para eso te pagan. ¿Vas a hacer eso? ¿Vas a hacer otra cosa? ¿Qué diferencia hace? Si lo tienes que hacer 10 veces, pues Él te está pagando para que lo hagas. Mi hijo decía, se enojaba porque decía, y el mayordomo ni hace nada, ahí nomás está viendo, no está parado ahí. Dice, ¿cómo no se pone a trabajar? Dice, ¿tú le estás pagando a él o él te está pagando a ti? Pero así es que así somos. Acuérdese que el que manda no se equivoca, y si se equivoca vuelve a mandar.
Así de que, Pastor, y sí, eso a la larga puede afectar ¿vale usted? en la descendencia de uno a la larga puede afectar. Puede afectar que O sea, cuando no hay el acuerdo. cuando no hay el acuerdo, claro que sigue con sus hijos, y sus nietos y bisnietos, y ahí va, es una condenación. Cuando no tenemos el hogar en orden, es una condenación que va a seguir, y el diablo toma ventaja de eso. Por eso, si hay rebeldía aquí, los hijos van a nacer ya rebeldes, ¿verdad? Porque son descendencia de rebeldía. Y por eso tenemos que tener cuidado para que si usted tiene ese problema y eso sucedió cuando no era cristiano, quiebre tome autoridad en esa cadena y rompe esa cadena que lo ha estado siguiendo. No puedo así era mi padre, así soy yo y así son mis hijos. Y no tenemos que, como hijos de Dios, tenemos la autoridad para romper esas maldiciones que caminan en generación en generación. Tenemos el poder para romperlas y decir, no, mis padres eran pobres, yo no voy a ser pobre. Mis padres eran esto, yo no lo voy a hacer. En el nombre del Señor yo voy a romper eso. Porque sí camina de generación en generación y la gente no entiende esto. Yo sé que ya se nos hizo tarde, pero esto es tan importante que entendemos, hermanos, que todo lo que usted es no le afecta solamente a usted, le va a afectar a sus hijos y a sus hijos de ellos y va a seguir. No se da cuenta que si hay infidelidad en el hogar, va a seguir infidelidad en los hijos, infidelidad en los nietos, y va a seguir hasta que alguien rompa esa maldición, porque es una maldición. Pobreza es una maldición. Dios no nos hizo para ser pobres. Dios nos hizo para hacer la cabeza, no la cola. Por eso dice, mi deseo es que prosperes. Y los pensamientos que yo tengo es para ayudarte, para que tú te levantes. Aleluya. Porque es lo que Dios quiere para nosotros. Y yo sé que entristece el corazón de Dios cuando no puede bendecirnos por nuestra rebelión, por nuestra espiritualidad, que no estamos en el lugar de recibirlo. Y nos afecta y afecta a nuestros hijos. Y es lo más serio, que afecta a nuestros hijos y sus hijos de ellos. Y ahí va. Hay veces que podemos ver esto generación en generación. Son espíritus, que mucha gente piensa que son ideas que agarraron después cuando ya estaban creciendo. No. Ya nacieron con eso, ¿no? Sí. Ya nacieron un espíritu de homosexualidad que haya en el hogar, que no saben qué es espíritu. Son espíritus, ¿ok? No es físico, no es de la carne, son espíritus. Y esos espíritus se pasan del padre al hijo y del hijo a su hijo, y ahí van. Por eso vemos cosas que pasan y no sabemos cómo pararlas, pero son maldiciones que vienen de generación en generación, y tenemos que pararlas nosotros. Tenemos la autoridad, Dios nos ha dado la autoridad para romper esas cadenas que el diablo pone ahí a nosotros. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por lo que usted nos enseña, Padre. Le damos toda honra y toda gloria. Le pedimos que usted nos cuide, nos cubra y nos lleve a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que lo que hemos aprendido esta noche, el diablo no pueda venir a robarlo, que no le permitamos, Señor, que lo robe, Padre. En el nombre de Jesús lo vamos a impartir con nuestros hijos y con sus hijos de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Cuídenos, protéjanos, tenga su mano poderosa sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puestos de pie.